Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a todos los que ya se han conectado. Vamos a continuar esta noche con una clase bien poderosa y sobre todo necesaria. Vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Y no hay repaso, porque obviamente es una clase nueva. Repasamos cuando vamos a seguir en esa secuencia, pero esta clase de hoy es nueva. Vamos a entrar acerca eh, de un tema que en la iglesia, yo creo, me atrevo a decir que la iglesia de Cristo debe por obligación tener los dones del Espíritu Santo. Y que lo que diferencia, o una de las cosas que diferencia a la iglesia de Cristo de todas las demás religiones, es que tenemos el poder del Espíritu Santo. Una iglesia, mi hermano, que no tenga los dones, que no tenga el poder de Dios, es una iglesia cualquiera. Vamos a orar. Vamos a comenzar. Comparta el link, mande recordatorio a cualquier hermano, familiar, amigo que no esté conectado, porque esta clase debe de escucharla mucha gente. Gracias te damos, Señor. En esta hora te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y honra, alabanza, honor y poder. Gracias porque tú eres bueno. Señor, en esta hora te ponemos esta clase en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a poder darla con discernimiento, con entendimiento, con unción y que la gente sienta la necesidad, Señor amado, de perseguir tus dones. Tú lo diste, lo regalaste a la iglesia para que ella pueda ser efectiva en el mundo espiritual. Te presento a la pastora, a todos los que están ya conectados y a los que se van a seguir conectando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, en Primera Corintios capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque a este, dice el 7, vamos a leer el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estos son los dones del Espíritu Santo. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Le vamos a poner como título los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué especificamos los dones del Espíritu Santo? Porque hay dones del Padre, hay dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12 están los dones del Padre. No lo vamos a leer para ganar tiempo. Queremos, obviamente, desarrollar la clase con el tema de los dones del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, 11 en adelante están los dones del Hijo, que se refiere a los 5 ministerios: pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Y aquí en Primera Corintios 12 están los dones del Espíritu Santo. Antes de entrar en materia e ir interpretando los versículos, quiero decir que los dones son necesarios. ¿Por qué los dones son necesarios? No voy a detenerme diciendo que están activos y vigentes en este tiempo. No creo que, por lo menos en esta sala, eso tenga yo que reafirmarlo. Por lo menos, según el entendimiento que tengo de la gente que se conecta acá. Pero por si acaso,
Los dones están activos hoy día. Mientras esté la iglesia en la tierra, los dones son necesarios para la tarea y la asignación que nosotros tenemos, primero, de glorificar a Dios, segundo, de edificar la iglesia, tercero, de liberar al mundo. Sin los dones espirituales es imposible tener al alcance de efectividad. Amén. Dios bendiga a todos los que se están conectando recientemente y los que ya están. Le decía al principio, a modo de introducción, antes de orar, que una de las cosas que diferencia a la iglesia de Cristo de todas las demás iglesias, de todos los demás concilios, de todos los demás credos, es que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Es que la iglesia tiene los dones del Espíritu Santo, tiene el carisma del Espíritu Santo, tiene la unción del Espíritu Santo. Una iglesia evangélica, y aunque suene pesado, suene duro, lo voy a decir, una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica que no opere los dones del Espíritu Santo, no se diferencia nada de una iglesia adventista de los testigos de Jehová, los mormones o católicos. ¿Por qué? Porque aparte de la diferencia y la doctrina, pues nosotros dentro de esa misma doctrina enseñamos la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, del carisma, del poder de Dios. Y una iglesia que no esté operando en los dones del Espíritu Santo no va a ser eficaz. Una iglesia que no esté liberando el cuerpo, el alma y el espíritu de la gente mediante los dones no va a ejercer un trabajo efectivo. Pero tampoco una iglesia que tenga los dones, que no tenga los dones, no va a poder, ya sin hablar del mundo, no va a poder crecer espiritualmente, porque Cristo dijo que los dones Él los estableció en la iglesia para edificación de la iglesia. Cuando hablamos de edificación, hablamos de crecimiento. Cuando usted ve una manifestación de un don espiritual, la fe crece. Cuando usted ve al Espíritu Santo obrando en alguien, en alguna manifestación, esto edifica. Y entonces la fe crece. Y esa persona que vio esa manifestación, que escuchó esa manifestación, de repente crece en él el deseo, el interés de también tener esos dones. Y esto es lo que hace que la iglesia vaya creciendo. Entonces, mi hermano, vamos a comenzar y vamos a ir desarrollando el tema según los versículos, pues vayan caminando. Dice el 12, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Se lo está diciendo Pablo, amén, a la iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto era una iglesia que se dice era la que tenía la mayor cantidad de dones. Hay un versículo que Pablo le dice que ellos tienen todos los dones, pero así como tenían todos los dones, también tenían falta de carácter, tenían mucho desorden. De hecho, Corinto era una ciudad tan exageradamente desviada y perversa que decir corintianizarse en ese tiempo era decir fulano se pervirtió. El nombre de la ciudad llegó a ser un sinónimo de bajeza. ¿Y qué pasa? Que en la iglesia de Corinto, la gente que se convertía, pues venían con ese trasfondo de desorden, de caos. Por eso usted ve a Pablo reprendiendo, usted ve a Pablo poniendo orden en la manifestación de los dones en el capítulo 14 de Primera Corintios. Usted ve a Pablo ordenando el culto porque tenía un gallinero allí, todo el mundo hablando, profetizando, nadie interpretando, interrumpiendo al que estaba dirigiendo el culto. Es decir, tenían un desorden. Entonces, Pablo está queriendo orientar a los corintios para que ellos puedan ejercer los dones sin desorden y que puedan ser la mayoría de gente edificados. Por eso, mi hermano, el que lee Corintios
y no lo lee en el contexto, pues hasta manda a callar a la gente y que no se hable lengua en las iglesias. Y el asunto tú tienes que entenderlo en el contexto que se está hablando y de la forma que Pablo lo está diciendo y lo que Pablo quería corregir. Otra cosa, saber lo que es dogma y lo que es doctrina. No toda la enseñanza es doctrina. Hay dogmas. Las dos palabras, dogma y doctrina, significan lo mismo, significan enseñanza. Pero el dogma es circunstancial. El dogma se queda allá atrás. El dogma no lo traemos acá adelante para seguirlo implantando hoy. El dogma es una enseñanza que sale para corregir un problema del tiempo, de la iglesia local. Y ese problema está en una iglesia, no está en todas las iglesias. Esta es una de las diferencias del dogma y la doctrina. La doctrina aparece en diferentes versículos de la Biblia, diferentes partes de la Biblia. El dogma aparece en una iglesia para corregir algo de esa iglesia. Pasado el tiempo, corregido el problema, no tengo por qué traer ese dogma e implantarlo como una doctrina. Ahora está bien, ese no es el tema. Pero Pablo está organizando la iglesia de Corinto. Era una iglesia, como le digo, que tenía muchos dones, tenía muchas manifestaciones, pero no tenían carácter, no tenían orden, no tenían madurez. Y él le dice que no quiere que ignoren acerca de los dones. Él quería corregir ese desorden que había. Y le dice en el 2, sabéis que cuando erais gentiles, cuando ustedes eran inconversos, para que se entienda, se os extraviaba, llevándoos, a ustedes los extraviaban, llevándolo, dice, como se llevaba a los ídolos mudos. En otras palabras, cuando ustedes eran inconversos, a ustedes lo extraviaban, lo agarraban, lo llevaban para aquí, lo llevaban para allá, y ustedes no tenían conciencia, ni peso, ni carácter, ni conocimiento de lo que se estaba haciendo. Ustedes eran unos maniquí, ustedes eran unos muñecos que lo llevaban de acá para allá. Lo compara con los ídolos, Pablo, porque el ídolo usted lo coge, lo tira para acá y para allá y lo lleva donde usted quiera. Entonces dice Pablo que así eran los corintios cuando eran inconversos, que eran llevados y movidos fácilmente, pero que ahora tiene que haber un orden. Y uno de los problemas que había, aparte del desorden, de que todo el mundo hablaba, de que el que tenía un don lo ejercía sin un control, sin un dominio personal, aunque los dones, yo me tengo que controlar yo, pero yo no puedo controlar al Espíritu Santo. Eso hay que entenderlo. Cuando la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, no está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y no se somete a ningún hombre. Cuando dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, es el espíritu del hombre, que él tiene que tener dominio propio para controlarse. Yo no puedo controlar a Dios. Hay que explicar eso. Pero, por lo tanto, dice Pablo que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En el desorden, en la profetizadera, había gente con espíritu de error, maldiciendo a Jesús. Porque Satanás a veces en el desorden se cuela para él lucir como ángel de luz y pasar como una manifestación más. Es una de las estrategias que utilizan los satanistas. Hacen profesión de fe, están en la iglesia. Antes de la semana comienzan a hablar en lenguas. La gente le atribuye a los dones del Espíritu Santo esas lenguas y ¿sabe qué pasa? Están maldiciendo la iglesia. Están llamando espíritus. Hay ex satanistas que lo cuentan en su testimonio que eso era lo que hacían. Llamaban espíritus extraños, maldecían a Dios, maldecían la iglesia y ponían el culto difícil, pesado. Entonces, parece que había cierta manifestación y Pablo comienza a aclarar esto y dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, si aquí en el culto, dice Pablo, hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero dentro de ese grupo hay gente que está maldiciendo a Cristo, porque llamar anatema es llamarlo maldito. Anatema quiere decir maldito. Y Pablo aclara, dice, por mucha lengua que hable, por mucho que dance, si está maldiciendo a Jesús,
no lo está haciendo por el Espíritu Santo. Y pone otro extremo para que la gente aprenda en la guerra espiritual a discernir cuál tiene el Espíritu Santo y cuál no. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo tengo muchos años ministrando la palabra, muchos años predicando. Eh, He tenido encuentros con diferentes espíritus de error que se han manifestado. Nunca un espíritu demoníaco, por lo menos en mi experiencia, si alguien lo ha visto, pues yo lo respeto. Nunca he visto un demonio llamando a Jesús Señor. La prueba clave para saber cuando alguien está poseído o está libre es ponerle a hacer la confesión. Porque de repente el espíritu está haciendo una manifestación violenta y para engañar al espíritu toma una actitud pasiva para que la gente crea que el demonio se fue. Pero si usted le dice, repite conmigo, Señor Jesús, y la persona está poseída, no va a decir Señor Jesús. La palabra no se equivoca, mi hermano. Y cuando Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, es porque ningún demonio se atreve, porque él sabe lo que le viene después de eso. Se atreve a proclamar, a decir que Jesús es el Señor en una manifestación demoníaca. Entonces, Pablo lo que le estaba dando básicamente es el tip espiritual, de guerra espiritual, para que la gente aprenda a identificar cuál es el Espíritu Santo en una manifestación y cuál es el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. El Espíritu Santo nunca llamaría a Jesús anatema o maldito. Y el demonio nunca llamaría a Jesús Señor. Solamente el que tiene el Espíritu Santo o un hombre que esté normal en su espíritu puede llamar a Jesús Señor, pero una persona poseída por demonios no puede llamar a Jesús Señor. Y dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Mire cómo Pablo, desde el capítulo 12, versículo 1 en adelante, comienza a hablar de un espíritu. ¿Por qué él habla de un espíritu? Y termina diciendo, pero todo lo hace el mismo. Mire 5, hay diversidad de dones, otra vez, de ministerio, pero el Señor es el mismo. Mire cómo él recalca siempre el mismo. El 8 dice, pero a este da la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Cuando usted lee completo el capítulo, se va a dar cuenta que Pablo repite mucho el mismo espíritu, el mismo Dios, el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque los corintios llegan con la mitología griega, donde Zeus era el dios del trueno, del rayo, donde Ares era el dios de la guerra, Apolo, el dios de la belleza, Artemisa. Es decir, ellos llegan con una idea de que hay un Dios para cada cosa. Pablo aquí está diciendo, hay varios dones, pero hay un solo espíritu. Hay varias manifestaciones, pero hay un solo Dios. Y Pablo está haciendo esta cuenta porque él sabía el trasfondo de la gente a la cual él le estaba enseñando. Entonces, mi hermano, porque hay gente que se conectaron de último y es necesario volver a repetirlo, los dones llegan para que la iglesia pueda ser efectiva en la tarea y en la asignación que tiene acá en la tierra. Esa asignación es darle gloria a Dios. Lo segundo de la asignación es edificar a la iglesia. Lo tercero es liberar al mundo. Sin los dones no se le da gloria a Dios de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque hay dos formas de darle gloria a Dios. Una es fruto de labios, como dice la palabra, que glorifiquen su nombre, y la otra es haciendo aquello que Dios le mandó a hacer. Yo tengo un mensaje que se llama Dale a tu Dios gloria, porque a Dios se le da gloria haciendo la tarea y la asignación que Él te dio para que tú hagas. Cristo dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me diste para hacer. En otras palabras, hay dos formas de glorificar a Dios: alabándolo y haciendo aquello para lo cual yo nací y para lo cual Él me trajo del mundo a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que si Dios me trajo con un ministerio de sanidad y yo, por desenfocarme, por no buscar a Dios, por estar vago aquí adentro, por no orar, por no ayunar, por no hacer mis ejercicios espirituales, yo no estoy funcionando en ese don que Dios me dio, pues yo no le estoy dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que Él me diseñó para hacer desde antes de la fundación del mundo.
Y esto es demasiado importante. Y usted tiene que escuchar con oídos espirituales lo que yo estoy hablando. Los dones son necesarios para glorificar a Dios. Porque si Dios te dio un don de profecía y tú no estás profetizando sobre las naciones en el nivel que Dios quiere que tú lo hagas, no lo estás glorificando. Si hay gente en tu familia que están enferma, porque Dios te dio un don de milagros o un don de sanidad divina y tú no lo has desarrollado por H o R, como decimos acá, entonces usted va a tener problemas. Porque a nosotros los evangélicos se nos enseña que los pecados de comisión son los malos. Pero escúcheme bien, cuando ahora somos evangélicos y dejamos de los pecados de comisión, lo que yo hago, ahora los pecados de omisión se convierten en el peligro para nosotros. El pecado de omisión es yo no ir donde Dios quiere que yo vaya. Yo no hablar lo que Dios quiera que yo hable. Yo no ministrar lo que Dios quiere que yo ministre. Entonces, mi hermano, estamos hablando de algo peligroso. Hay dos cosas que la iglesia antes de morir tiene que tener claras. Yo tengo un estudio que se llama propósito y nivel. En otras palabras, todo el que está aquí conectado tiene un propósito, una asignación para vivir y llevar a cabo en esta tierra. Pero también yo digo nivel. ¿Por qué? Porque cada llamado tiene un nivel espiritual. Escúchame bien. Cada llamado tiene un nivel espiritual para poder llevarlo a cabo. Por eso la enseñanza se llama propósito y nivel. Yo tengo que encontrar cuál es mi asignación en esta tierra, pero después tengo que subir el nivel espiritual que me va a ayudar a mí a yo poder ejercer ese ministerio profético, sea cual sea. Entonces, mi hermano, la iglesia tiene que aprender que no hacer lo que Dios quiere que yo haga es pecado, que no vivir en el nivel espiritual que Dios necesita que yo viva es pecado y que el mundo necesita que yo viva, eso es pecado. Hay gente que están esperando tu don de sanidad para ellos ser sanados, porque desde la eternidad Dios dijo que era contigo que se iban a sanar, no era con otro. Entonces tenemos que entender, mi hermano, lo que Dios está hablando en esta noche. Esto es demasiado serio. Y antes de nosotros morir, tenemos que tener claras estas dos cosas, que yo viví en la tierra en mi propósito y segundo, que yo llegué a mi nivel espiritual para yo poder ejercer con unción y con eficacia ese ministerio. Después que cerremos los ojos, mi hermano, no hay más. Como el árbol cae, así queda. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de orar por los dones. Hoy es el tiempo de que esos dones lleguen, porque repito, llegaron para que la iglesia sea eficaz, para que la iglesia logre las metas, los objetivos espirituales y hasta físicos que nosotros tenemos. Entonces, mi hermano, dice que hay diversidad de dones, pero es el mismo espíritu. A los que entraron último le dije que a los que estaban acá, que Romanos 12 tiene los dones del Padre, que Efesios 4:11 tiene los dones del Hijo y que aquí están los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Por eso que dice que hay diversidad de dones, porque no está hablando únicamente de que aquí hay 9 manifestaciones. Esa diversidad es porque el Padre tiene dones en Romanos 12 y en Efesios 4:11 están los dones del Hijo. Entonces dice el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Esta palabra, diversidad de operaciones, mucha gente debería escucharla. ¿Cuántas veces yo he escuchado erróneamente a gente decir, yo tengo 40 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio y nunca he visto eso? Y ellos descartan que esa manifestación sea de Dios porque ellos no la vieron. Y es que usted no ha leído la Biblia, que dice que hay diversidad de operaciones. Estamos diciendo que Dios no tiene un librito para él operar. Y eso es demasiado pretencioso, tú creer que tú vas a ver todo lo que Dios puede hacer y que Dios no puede hacer más de lo que tú hayas visto. Por eso hay gente que han blasfemado.
En los años 70, cuando aquí llegó, porque eso está desde los años 50, con María Woodworth Ether, una de las mujeres más usadas en Estados Unidos, y también con Catherine Kuhlman en los 60 y 70. Esto de caer bajo el poder de la unción. Aquí incluso en Dominicana le metieron un apodo. En ese tiempo no sé, no estaba la palabra meme. Y le decían el tumbaíto. Cuídate de los predicadores del tumbaíto. Y aquí hay predicadores nacionales, conocidos por usted y por mí, que fueron muy criticados porque eran usados en ese tipo de unción. Pero ellos no veían el fruto de las personas que caían. Ellos no veían que la gente se paraba llorando, arrepentida, cambiada. Ellos no veían el fruto de esa caída. De hecho, algunos narran experiencias sobrenaturales que mientras estaban en el piso, Dios los sacó del cuerpo, los llevó al infierno, volvieron acá arriba, temblando y llorando y arrepentidos. Otros dicen que un médico, mientras estaba en el piso, lo operó. Sin embargo, yo conozco pastores. Yo le estoy hablando de lo que yo sé y he visto y he escuchado, que criticaban ese tipo de gente. Simple y llanamente porque la forma de Dios utilizar a esa gente era diferente a lo que ellos habían visto. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado porque el único pecado que no se perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y cuando tú analizas Mateo 12, te vas a dar cuenta que blasfemar no es más que atribuirle a demonios la obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo habló de esto era porque los fariseos estaban diciendo que él por Beelzebú echaba fuera a los demonios. Y ahí es que Cristo habla de la blasfemia, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, blasfemar no es más que atribuir al diablo lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y hay gente ignorante que se juega en la salvación, simple y llanamente porque una manifestación está claro, hay abuso, hay uso y abuso de los dones. Y hay manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Yo estoy claro con eso. De eso, de eso está lleno el mundo en este momento. Pero yo quiero que nosotros entendamos lo que dice el versículo, que hay diversidad de operaciones, que Dios no tiene una sola forma de operar. Pablo oraba por la gente, los apóstoles oraban por la gente, pero Pablo también sabía mandar un delantal ungido para que se lo pongan al enfermo allá, porque él no podía ir en persona. Vemos que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la palabra hablada. Es que hay diversidad de operaciones, mis hermanos, y es ignorante de parte nuestra decir no, yo no he visto eso. Tengo tantos años en el evangelio, eso nunca se había visto. Es que Dios no tiene que operar dentro de tu área de conocimiento. Dios es infinito. Ahora bien, toda operación espiritual, toda operación espiritual tiene que ir en el marco de la palabra y de la santidad. ¿Entienden? Hay un predicador de Latinoamérica que le dijo al Señor, me gustaría haberte conocido y en tu tiempo haber sido uno de tus discípulos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Dice él que tuvo esa experiencia y que el Señor le dijo, tú no hubieras sido nunca mi discípulo porque tú eres muy delicado. Y yo le echaba saliva al lodo y se lo ponía en los ojos a los ciegos para que ellos pudieran ver. Si tú me vieras haciendo eso, ese mismo día te ibas a devolver y no me ibas a seguir. Que tú eres muy fino y muy delicado. Así le dijo el Señor según él. El Señor, cuando usted analiza, también tenía diversidad de operaciones. Jesús enviaba la palabra, a otros los tocaba, a otros hacía saliva, hacía lodo con la saliva, perdón. Es decir, hay diversidad de operaciones, pero dice acá, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y sigue diciendo,
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Del que tiene el don o del que tiene la necesidad? Los dones no son para beneficio personal. Los dones no son para que yo me abra paso en la vida. Los dones no son para yo hacerme viral en las redes sociales. Los dones no son para que el hombre me vea a mí. Los dones son para gloria de Dios y para provecho de la iglesia y para provecho del mundo. Es obvio que alguien también puede salir con cierto beneficio de los dones que Dios le ha dado. Pero ojo con esto, nunca debe ser la intención primaria del que posee los dones sacar provecho de esos dones, utilizar esos dones como una herramienta de fama y fortuna. Porque cuando aquí dice que los dones se dan para provecho, es un provecho espiritual de la persona y para provecho espiritual y físico de aquellas personas que serán ministradas. Porque un manipulador, como cientos que hay por allí, pueden agarrar este versículo y decir que los dones Dios los da para que uno se aproveche de ellos. Porque la palabra, si usted la utiliza para manipularla, el indocto puede caer en ese engaño. Pero aquí cuando dice que es nada para provecho, es el provecho del ministerio que yo tengo, que con esos dones me van a beneficiar. Es como un cirujano. Usted le pone la mano el bisturí, le pone esto, le pone aquello. Esos elementos, esos instrumentos son de provecho para la profesión del cirujano. Eso es lo que quiere decir acá. Que los dones son de provecho para que yo ejerza aquel ministerio que Dios me dio con mucho más eficacia. Porque a este, dice el 8, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. La sabiduría no es una sabiduría humana, no es una sabiduría animal, no es una sabiduría obviamente satánica o diabólica o carnal, es una sabiduría divina. Dentro de las muchas definiciones de sabiduría, la que más me gusta a mí y la que yo creo que es más adecuada es la de dar o tomar la decisión correcta en el tiempo correcto a la persona correcta. No hay una definición que pueda encerrar más la sabiduría que dar la respuesta correcta en el tiempo correcto a la persona correcta. Mi hermano, tomar la decisión más adecuada en el momento adecuado, para mí, esto es sabiduría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese tomó la mejor decisión, temer a Dios. Por eso, mis hermanos, no puede haber sabiduría si no hay buenas decisiones. Punto. No hay buena o no hay sabiduría si no hay buenas decisiones. Y la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia es que el inteligente puede salir del hoyo. El inteligente tiene la capacidad intelectual de salir de un hoyo, pero el sabio tiene la capacidad para no caer en el hoyo. Esa es la diferencia. El sabio tiene la sabiduría que viene del cielo con la capacidad de evitar ese hoyo, porque toma las mejores decisiones. ¿Sabe por qué hay mucha gente hoy en el mundo? Porque no se desarrolla el don de palabra aquí de sabiduría. Los dones se clasifican en tres grupos. Al final se lo voy a dar. Dones de poder, dones de palabra y dones de conocimiento. Este de sabiduría está en los dones de conocimiento, de palabra. Y, y esto es tan importante porque mucha gente se han ido al mundo porque no encontraron un buen consejo en la iglesia. El problema es que nosotros ponemos mucho énfasis, mi hermano, en los dones de milagro, en los dones de sanidad, pero no ponemos asunto al don de consejería.
El que tiene el don de consejería, obviamente, tiene que ser alguien que opere con el don de sabiduría, que pueda aconsejar, a dar el consejo correcto a la persona correcta y en el tiempo correcto. Usted no se imagina la cantidad de matrimonios que están en el suelo, otros ya se divorciaron porque no apareció la palabra de sabiduría en la iglesia. Este don tiene que fluir. Está haciendo falta un consejo del cielo. Cuando hablamos de don de sabiduría, no quiere decir que el licenciado de la iglesia que Dios va a usar. No necesariamente esto va a fin de un título o de un nivel académico. No necesariamente. Puede Dios utilizar, obviamente, a un académico, a un intelectual, pero no está sujeto este don de sabiduría y de dar el consejo adecuado a un nivel académico. Dios puede utilizar a quien Él quiera, en el contexto que Él quiera, con este don de sabiduría. Pero quiero recalcar que es demasiado necesario, mi hermano. Hay gente que perseveran hoy en el Evangelio por un consejo de sabiduría que le dieron. Muchos no están en el Evangelio porque no se llevaron de un consejo de sabiduría, de una palabra de sabiduría. Es necesario que este don vuelva a fluir. Porque el problema con este y con todos los dones es esto, mi hermano. Se lo voy a tratar de dibujar para que usted lo entienda. Un intelectual está aconsejando a un hermano y es posible que todo lo que él le diga afecte la mente del hermano. Pero ese intelectual no tiene el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Él tiene fluidez y tiene la capacidad de comunicar ideas porque es un intelectual. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo, cuando esa persona no tiene el don, por ejemplo, y Dios no lo mandó a eso, está cruzado. El efecto que puede haber en esa persona que ese intelectual está aconsejando es un efecto carnal en la mente, porque lo que él está hablando sale de su mente y solamente va a llegar hasta la mente de la otra persona, porque él no tiene el llamado. Él quiere operar insistentemente en ese don, porque él habla bonito, él sabe bien, pero él no tiene el don. Entonces, esto es espiritual. La iglesia no es un club social, no es un grupo de loquitos viejos que se reunieron a estar allí. No, la iglesia es un cuerpo y los dones los reparte Dios como Él quiere. Y si yo quiero a la mala ministrar en un don que yo no tengo, el Espíritu Santo no opera por lindo que yo hable. Pero una persona que no tenga el nivel académico de ese hermano, que tenga el don de palabra de sabiduría, cuando está hablando, aunque no fluya como la otra persona, escúcheme bien, aunque no tenga la fluidez verbal, aunque no ponga todas las S donde van, si Dios lo llamó, cuando él está hablando, el Espíritu Santo, mire, entonces suelta los brazos y comienza a tocar el corazón y el oído de la otra persona, porque así es que la iglesia opera. Dios eh, apoya, respalda lo que él llama o a quien él llama. Esa es la diferencia entre el don del maestro y aquel que quiere enseñar en la iglesia a la mala, porque él sabe hablar, porque puede explicar un versículo. La iglesia, mis hermanos, los dones los da Dios. Y por bonito que alguien hable, si no tiene el don de maestro, aquí hay gente, yo creo, conectada de mi iglesia, son de los primeros que se conectan. Yo digo cosas en mi iglesia que se dicen de dos maneras, nada más, o fumado de marihuana o lleno del Espíritu Santo. Y yo marihuana ni fumé en el mundo y mucho menos ahora. Son cosas que después que yo la digo, entonces entiendo que solamente lleno de Dios es que uno la dice, porque son cosas fuertes, de corrección a veces, ¿entiende? De confrontamiento, palabra de redirección. Entonces usted entiende que no es usted que está hablando. Y eso no lo puede hacer una gente que no tenga el respaldo divino. Porque no solamente ha pasado en mi iglesia, ha pasado en otros lugares. Y es que cuando usted tiene la autoridad del cielo, usted no está sujeto a un púlpito, ni a un pastor, ni a un esquema. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuál es el resultado? Que la gente entonces después confirma y afirma que esa palabra fue de Dios. Fue dura, pero fue Dios que la habló. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, el que es oveja de Cristo sabe cuando Dios está hablando.
Y entonces el que tiene el llamado de enseñar y de predicar, lo que él enseña, por duro que sea, sirve de edificación al que esté escuchando. Y esa es la diferencia de un maestro llamado a un maestro que lo pusieron o se puso él a enseñar. Solamente el que es llamado por Cristo puede enseñar en la iglesia. Solamente el que es llamado a pastorear puede pastorear. Lo podrá poner el hombre. Las iglesias están llenas de gente que se pusieron ellos. Una cosa es que te pongas tú y otra cosa es que te ponga Dios. Entonces, mi hermano, no cualquiera puede dar palabra ni consejería en la iglesia. Tiene que tener este don de palabra de sabiduría. Que todavía de una palabra fuerte, la gente abaja la cabeza y reconoce que Dios que le está hablando. Seguimos para que me dé el tiempo. A otra palabra de ciencia. La gente dice don de ciencia. No hay don de ciencia. Hay don de palabra de ciencia. Porque si Dios te da el don de la ciencia, te está dando el don de todo el conocimiento. La palabra ciencia aquí es conocimiento, es saber, es luz. Entonces, no hay don de ciencia, hay don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia es una palabra específica que Dios te da en un momento específico para que tú puedas ayudar a alguien. Es algo que está oculto, Dios te quita el velo y te deja saber lo que está pasando en el momento. Un día iba en una guagua es un autobús, que aquí hay gente conectada de muchos lugares. Una guagua es un autobús. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a ese hombre que está al lado tuyo que te dé lo que él lleve en el bolsillo. Nosotros veníamos hablando de cosas rutinarias y de repente yo escucho a Dios que me dice y yo le digo, el hombre me mira y me dice, ¿y qué tú sabes? ¿Cómo tú sabes? No, yo no sé, pero Dios me dijo que te pida lo que tú tienes en el bolsillo. El hombre comenzó a llorar y me entregó un trespasito que tenía, que me dijo que lo había comprado para irse a suicidar en su casa. Por la misericordia de Dios, el Señor me puso ese día al lado de ese hombre y por el don de ciencia, don de palabra de ciencia, perdón, el Señor me hizo entender que tenía algo en los bolsillos que me lo entregara y me entregó el trespasito y ese día fue libre. Todavía está vivo, hace mucho tiempo de eso, pero Satanás se lo quería llevar hace tiempo. El don de palabra de ciencia es un conocimiento que Dios te da en un momento específico para ayudar a alguien, para que tú sepas la situación y entonces puedas dar la solución también, porque Dios nunca te da la palabra de ciencia si no te da la solución al problema. Este don no tiene relación, bueno, tiene relación, pero no es el don de profecía. El de profecía está por allí, pero no es el mismo. El profeta fluye más. Este don de palabra de ciencia es el conocimiento de algo específico en un momento específico y punto. No tiene la misma fluidez. Entonces, este don, hay gente que no creen en él porque hay un abuso. Eh, yo recuerdo con Héctor de la Cruz y otros evangelistas que Dios revelaba nombres, que Dios revelaba apellidos, que Dios revelaba. Y cuando Dios hacía eso, lo hacía con algo y con alguien específico para hacer algo. Pero ha habido un abuso y una manipulación de gente que ya tú no sabes si tienen el don o están metiéndose a Facebook y están viendo los nombres de la gente. Yo he visto de todo, mi hermano, porque hay un abuso. Y por eso hay gente que están entrando en el escepticismo. No podemos caer allí porque dice la Biblia que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, los dones son reales y hay gente que son falsos y que están abusando. Otros tienen el don y abusan. Porque ese es otro problema. La gente tiene que entender que una persona que opera en el don de palabra de ciencia no siempre va a tener una palabra de ciencia. Me gustó esa palabra que dijo un profeta que vino a Higüey aquí hace unos años. Él dijo, Dios me puede utilizar a mí, pero yo no puedo utilizar a Dios. Entonces, cuando hay alguien que fluye en el don de ciencia, la gente lo invita y de antemano anuncia
palabra de ciencia, Dios va a hablarte esto. ¿Cómo tú sabes que Dios va a hablar? Él te lo dijo. Entonces hay gente que tienen el don y ellos quieren impresionar a la iglesia, pero Dios no quiere fluir en ese día. ¿Y qué es lo que pasa? Que fluye la carne, por no decir que fluye otra cosa. Entonces la gente tiene que entender que los dones son del Espíritu Santo, no son míos. Él me utiliza para yo fluir en ellos, pero no el día que yo quiera, ni cuando yo quiera, ni de la forma que yo quiera, es cuando Él diga y como Él diga. Entonces, usted puede invitar a su iglesia a alguien con el don de palabra de ciencia. Si Dios no quiere fluir en ese día, no va a fluir. Yo he visto a gente con este don, mi hermano. Aquí a la iglesia nuestra ha llegado gente con ese don, que lo que estamos allí sabemos que está profetizando disparate, pero es un hombre de Dios. Me consta que es un hombre de Dios, pero ese día se metió en presión, a lo mejor quiso, quiso dar una palabra que no era de Dios, y todo lo que estábamos ahí ese día en ese retiro, sabemos que no era así lo que él estaba hablando. Una muchacha nacida y criada aquí, le estaba hablando en otro idioma y diciendo que nació en otro país, cuando todo el que está ahí sabe que no, pero es un hombre de Dios. Pero el problema es que nosotros dañamos la gente, nosotros lo perseguimos y le damos mensajes para que fluya y esto y lo otro. No hay que invitarlo, sí hay que invitarlo, pero hay iglesias que se corren con la gente y entonces el predicador se lleva de agenda, no puede orar, no puede meterse a buscar de Dios porque la gente está muy abultada, entonces quiere seguir operando sin secreto, sin intimidad, y ahí que está el problema. Dice palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. De todos los dones, el más grande es el de fe. Me lo enseñó un hombre cuando yo era nuevo creyente, que fue un tutor, fue un maestro, un amigo. Se llamaba César Dali. César Dali decía que el que tiene el don de fe puede operar en todos los dones. Aquí en este país había un hombre que se llamaba Luis Rubay, que operaba en el don de fe. Luis Urbáez, hay gente que está viva que testifican de los milagros que fueron ellos testigos en las actividades de esa persona. Aquí en Higüey, cuando él vino a una campaña, testifica que le pusieron unos huevos para cenar y él le dijo a la hermana que al minuto lo saque, que mirara el reloj. Y la hermana dijo, ¿cómo? Es que ellos no están en un minuto. Y él le dijo que usted no me está entendiendo, yo estoy hablando en fe, yo tengo hambre y en un minuto sus huevos van a estar, sáquemelo. Y la persona testifican que vieron la hora, un minuto exacto, le dieron esos huevos, cuando lo sacaron, esos huevos estaban cocidos completos. Era un hombre que decía, aquí no va a llover, detrás del último que está aquí va a caer agua, pero el diablo no me va a acabar esta actividad. Y así pasaba, detrás del último en la campaña, un aguacero, y acá adelante, nada de agua. El que tiene el don de fe puede operar en todos los dones, porque no es una fe común, es una fe superior, es una fe que está por encima de la fe común y corriente en la iglesia. El que tiene el don de fe puede operar en milagros, en sanidad, en profecía, interpretación de lengua. Mi hermano, porque él tiene un don de fe superior. No es una fe común que tiene el creyente para predicar o para vivir o para poder mantenerse. No, es una fe que está por encima. Él cree lo que los otros no creen. Él ve donde nadie ve nada, él ve algo. Él cree que Dios puede hacer algo. Cuando otros no creen, simplemente no creen que pueda pasar nada. Es uno de los dones más grandes que hay, el don de fe. Es tan poderosa la fe que usted sabe lo que dijo Cristo de la semilla de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, un granito muy chiquito, imagínese, le pueden decir a este monte, pásate de aquí para allá. Así de grande es el poder de este don, mi hermano. El que tiene ese don es rico. No le falta nada, mi hermano. El que tiene este don opera en cualquier cosa. Ojalá que Dios nos dé más fe y nos ayude a crecer en este don.
Dice, a otro dones de sanidades por el Espíritu y a otro hacer milagro. Diferencia entre el don de hacer milagro y el don de sanidad divina. La sanidad divina puede operar un hombre, pero la hace Dios, por eso se llama sanidad divina. Es decir, la persona tiene una enfermedad, pero puede ser tratada por un hombre, puede ser operada por un médico, y entonces el que la opera es Dios, por eso le llama sanidad divina, porque el que hizo ese tipo de operación fue Dios. Ahora el milagro solamente Dios puede hacerlo. Esta es la diferencia entre la sanidad divina y el de milagro. Sanidad divina, eh, puede usted sanarse con tratamiento y con medicina. El milagro, el hombre no puede hacer nada, la medicina tampoco. Esa es la diferencia entre el don de milagro y el don de sanidad divina. La otra diferencia es que la sanidad divina es progresiva. El don de milagro es instantáneo. Hay gente que Dios la sana en las campañas y ellos sienten los síntomas y no creen que Dios la sanó. Pero imagínese que usted tiene un nacido. Usted se pone un chin de alcohol, lo que sea, y ese nacido día tras día va cicatrizando, va sanando. Al final se sanó. Así es que opera la sanidad divina. Es progresiva. Hay gente que se han ido con los síntomas, pero a los 2 días están sanos. O llegando a la casa están sanos. Porque la sanidad divina no es instantánea. Dios puede hacerlo, obviamente. Y de hecho lo ha hecho en algunos lugares, pero no es lo común. El milagro sí es instantáneo y es Dios que lo puede hacer. Y la palabra milagro viene de una palabra que quiere decir que alguien lo mira y se admira, se siente pues en shock por lo que ha visto. Y es que viene la palabra milagro, algo grande, y que tú lo miras y que a tu vista es algo grande, admirable. Seguimos que se fue el tiempo. A otro profecía. Profetizar quiere decir dos cosas: predicar la palabra pura y simple y también predecir el futuro. Por eso cuando tú analizas 1 Corintios 14, Pablo dice que procuren los mejores dones, sobre todo que profeticéis, porque él está hablando es de la prédica pura y simple. Por eso cuando él está hablando de las lenguas, dice que prefiere hablar 5 palabras que la entienda todo el mundo y no muchas palabras que no la entienda nadie. Y ahí es que entra donde él habla del don de profecía o de profetizar. Está hablando de la predicación pura y simple, y también esto se refiere a la predicción del futuro. Entonces, este don profético aquí abarca a los predicadores y abarca a los profetas que profetizan los sucesos por venir. Entonces, esto es amplio. Es uno de los dones más abusados, yo creo, hoy día, y uno de los dones de los que hay que cuidarse más, porque es un don peligroso que cualquiera puede caer en un gancho. El profeta puede ser seducido o engañado por sus propias emociones, por sus sentidos, y hay que tener cuidado. Puede ser influenciado por un espíritu de error también. Puede utilizar manipulación. Entonces, la profecía es muy fina. La gente tiene que saber cómo va a profetizar para no comenzar en el espíritu y terminar en la carne. También dice a otro discernimiento de espíritus. Si usted se fija aquí, la palabra espíritus está en minúscula y en plural. En minúscula porque se refiere al espíritu de un hombre y en plural porque se refiere a todo lo que es espíritu. El que tiene el don de discernimiento de espíritu sabe cuándo es Dios que está operando, sabe cuándo es un demonio que está operando y conoce el espíritu del hombre. ¿Cómo así? Conoce cuando alguien es sincero y cuando alguien es falaz, tiene falsedad. Porque el que tiene discernimiento de espíritu, en siendo espíritu, él lo puede discernir. Conoce a Dios, conoce al diablo y conoce al hombre. Este don para mí es uno de los más necesarios. Había una persona adorando a Dios en Miramar, San Pedro de Macorís. Y la iglesia estaba atónita pensando que el hombre estaba lleno de Dios.
El hombre estaba hablando en mandarín, en chino, que se entienda, y estaba maldiciendo al pastor, estaba maldiciendo la iglesia y maldijo al hermano que llegó y le dijo, y tú, desde que llega, me sacas de los lugares, eres un entrometido. Eso era lo que estaba diciendo y la gente pensando que estaba alabando. Este don es necesario porque hay mucha gente falsa en las iglesias que adulan, no elogian, adulan. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? Que la adulación siempre tiene un interés oculto. El elogio es sincero, pero la adulación se parece al elogio, pero no es sincero y tiene un interés oculto. Entonces, en el liderazgo hace falta el discernimiento para saber quién va a trabajar contigo alrededor, a quién tú vas a invitar a predicar, con quién tú vas a salir a ministrar. Es fundamental el discernimiento de espíritus. Dice a otro, diversos géneros de lengua. Hay lengua divina, no solo las angelicales. Hay gente que confunde divina con angelical. Las angelicales son las que hablan los ángeles. Pero hay lenguas que son divinas, que solamente la habla el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que no tiene conocimiento ningún ser creado, solo ellos. Entonces, más para abajo están las angelicales, que son las que hablan en el cielo, los ángeles. Entonces está la demoníaca, la que habla a los demonios, que fueron lenguajes que ellos aprendieron allá y lo siguen utilizando acá. Son lenguas. Están las lenguas humanas, que son las lenguas que existen en los diferentes países del mundo. Y hay una que no voy a hablar de ella, usted la conoce, que son las mecánicas, las aprendidas. A otros dice interpretación de lengua. Este don hace falta porque hay mucha gente hablando lengua, pero pocos interpretando. Dice Joyce Meyer que cuando ella recibió este don, ella se asustó. Ella comenzó a hablar en otras lenguas y ella se detuvo. Y su hija, que estaba estudiando latín, abrió la puerta, le dijo, ay mami, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué te paraste? Y ella dijo, porque me asusté. Pero mami, tú estabas hablando en latín y estabas adorando a Dios. ¿Sabe qué había dicho ella en latín? Sin saber. Bendito Padre Omnipotente. Estaba comenzando a adorar a Dios en el espíritu, en otras lenguas. Y la hija que estaba estudiando latín se sorprendió porque escuchó a su madre fluir en un latín y ella no sabía nada de latín. Pero comenzó a hablar en latín, tuvo temor y se detuvo. Las lenguas son poderosas cuando son del Espíritu Santo. Las lenguas son para edificación. Tú no lo sientes en el momento, pero cuando llega el momento, tú sientes la fortaleza espiritual, porque son, escúchame bien, conversaciones entre tu espíritu y Dios. Son misterios que tú estás hablando. Y hay cosas que tu mente no la puede decir ni discernir, pero tu espíritu sí, que tiene un lenguaje espiritual. Eso es lo que la Biblia llama el orar en el espíritu. Es una oración de guerra. Es tan potente que hay demonios que se van en esas lenguas. De hecho, hay demonios que si no es en lengua no se van. Entonces, mi hermano, las lenguas son poderosas, pero la interpretación de la lengua también ayudan porque el entendimiento de uno queda con fruto de lo que se está hablando. Usted no se imagina la cantidad de gente que ha perdido la vida, por ejemplo, porque el profeta está fluyendo en el espíritu, pero no hay nadie que interpreta que interprete. Y muchas veces Dios se está advirtiendo. No te vayas a Santo Domingo, no hagas esto, pero no hay nadie que interprete y la persona no da el mensaje. Y ya usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, los dones son necesarios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a altillarnos, vamos a equiparnos de los dones espirituales y a permitir que nuestro ministerio tenga los dones del Espíritu, que podamos fluir en lo que Dios tiene para nosotros. Yo sé que aquí hay muchísima gente con dones espirituales y yo voy a terminar y voy a tirarte una palabra y voy a desearte que todo lo que Dios dijo de ti
se cumpla, que tú lo puedas ver. Yo voy a tirarte y declararte una palabra profética de que no te vas a quedar en la mitad del camino, de que no vas a ser mediocre, de que tú vas a llegar a tu destino profético y los dones que Dios diseñó para ti van a llegar. Alguien debería decir amén a esa palabra. Alguien debería recibir esa palabra. Si tú supieras lo que Dios quiere hacer contigo, si tú supieras las cosas que hay para ti, mi alma adora la gloria de Dios en esta hora, usted diría amén. Yo le estoy hablando a gente que se tiene al menos, que no cree que Dios la va a usar o la puede usar. Usted, déjeme decirle esto, no ha visto lo que Dios va a hacer en su vida, en su casa, en su ministerio, en su familia. Yo creo que si Dios no tiene vivo es porque tiene asignación, es porque tiene algo para nosotros. El mundo no ha visto la mejor versión tuya ni la mejor versión mía. El enemigo tiembla porque sabe lo que tú puedes llegar a hacer, lo que yo puedo llegar a hacer. Y yo creo en el nombre de Jesús que si estamos escuchando esta palabra es porque Dios tiene algo para nuestra vida. Es porque vamos a fluir en los dones de palabra, en los dones de poder y en los dones de conocimiento. Mi alma adora su gloria. Por eso, iglesia, cree en Dios y cree en ti y cree en el llamado. Dios no te va a llamar para pelear en un mundo espiritual con la mano vacía. Dios te va a llamar para equiparte. Solamente tenemos que buscarlo, los dones, y ellos van a fluir en el momento adecuado. Dios le bendiga, Dios le guarde, pastor. Amén, amén. Poderoso. ¿Algún comentario, pregunta, duda que tenga? Todo el mundo recibiendo esa palabra en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Buenas noches a todos. No entré al principio, pero ahora aquí estamos. ¿Algún comentario? No. Bueno, yo creo que está muy clara la palabra, como siempre. Amén. Por aquí estamos dando la oportunidad. Tienen los micrófonos, lo pueden abrir su micrófono en confianza. No es grabación, el profesor está en vivo aquí. Gloria a Dios. Así que pueden aprovechar y preguntar. ¿No? Ah, bueno. Pues nos vamos entonces, profe. Yo creo Amén. que ya usted oró. No sé si dice poderoso estudio. Dios le bendiga ricamente, dice Luis. Queremos enviarle un saludo a todos los que se están uniendo con nosotros por primera vez y a aquellos que obedientemente han enviado el enlace y han invitado a otras personas. Le damos las gracias porque esa es la idea. Veo algunos nombres nuevos por ahí, así que gloria al Señor. Usted siga compartiendo el enlace, siga invitando a otras personas cada semana. Es el mismo enlace, lo pueden guardar y lo pueden, aunque yo vuelvo y lo envío, realmente lo pueden guardar porque es el mismo siempre. ¿Estamos? Bueno, profe. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Señor, gracias por los dones espirituales. Gracias por el Espíritu Santo. Perdónanos por el pecado, Señor amado, de omisión, por el pecado de la indiferencia a Él, porque la palabra dones significa regalos. Son regalos que tú nos extendiste la mano y muchas veces nosotros te dejamos la mano extendida con esos regalos allí. Perdónanos por la indiferencia, Señor amado. Y dale a esta sala, a este chat, Señor amado. Danos a todo un deseo vivo de tener más de ti, de buscar más de ti y de poder operar en lo sobrenatural. Bendice a la pastora, Señor amado, y a todos los que están conectados. Bendice a su familia en el nombre de Jesús. Amén.